Los hijos gemelos de Sin-9 flotaban sobre el polvoriento mercado, proyectando largas sombras sobre las extensas subastas de esclavos. Los mercaderes alienígenas hablaban ruidosamente, con sus voces mezclándose en un zumbido opresivo mientras desfilaban con sus cautivos en jaulas. Entre ellos estaba Arara, una mujer delgada con piel esmeralda y ojos que brillaban como estrellas, una alienígena pero cuya historia se entrelazaría para siempre, con el destino de la humanidad vendida por su madrastra para pagar deudas de juego. Ara había vivido una vez una vida de lujo modesto en su planeta natal de Laxis, Prime. Su mundo había sido uno de belleza, arte y cultura, pero después de la muerte de su madre, su madrastra tomó el control, fría y manipuladora, tratándola como un peón en lugar de como una familia. Finalmente fue vendida como ganado como esclava. Ahora era otra cara entre la multitud de los esclavizados, perdidos, asustados e inseguros de su futuro. Sus pensamientos se rompieron cuando la multitud estalló en un frenesí de ofertas. Observó desde su celda cómo una figura alta se acercaba, y sus ojos escaneaban las subastas con precisión calculadora. No era como los demás un humano. Tenía un aire de confianza tranquila, y fuerza su chaqueta militar desgastada insinuaba una vida de batallas peleadas y guerras sobrevividas. Su nombre era Capitán. Eric había venido a la secta N9 con un propósito. Su nave, The Horizon, había atracado en el extremo más alejado del planeta, y él estaba aquí para reunir suministros para una próxima misión. Pero algo más llamó su atención cuando su mirada se posó en Arara. Algo cambió su desafío en el rostro de sus captores, lo intrigó aunque su cuerpo mostraba signos de desnutrición y el desgaste del cautiverio, su espíritu no se había roto. Había fuego en sus ojos, un destello de esperanza y una súplica silenciosa de libertad. Eric hizo una oferta cuando se cerró el trato final. Yara fue sacada de su celda y entregada a Eric. No hubo celebración en su liberación, solo la calma inquietante de la transición, de una forma de cautiverio a otra. Pero algo en Eric era diferente. No la trató como una propiedad. En cambio, le habló con dignidad, preguntándole su nombre y cómo llegó a estar en ese lugar. Lara fue cautelosa al principio. Su confianza tardó en construirse. Pero con el tiempo a bordo de la nave de Eric, aprendió que sus motivos no eran los de un comprador típico. Era un contrabandista. Sí, pero traficaba con la libertad, no con las vidas de Eric. Y su tripulación se especializaban en liberar a aquellos atrapados por los sistemas corruptos de la galaxia, esclavos, refugiados y cualquier persona oprimida por la tiranía de poderosos señores supremos. Cuando el Horizon despegó del polvoriento planeta, Lara sintió que el peso de sus cadenas finalmente comenzaba a levantarse también, pero incluso cuando miró hacia la interminable extensión de estrellas, supo que su viaje estaba lejos de terminar a bordo del Horizon. El mundo se expandió. La nave era un bullicioso centro de vida lleno de humanos y alienígenas por igual, todos trabajando juntos bajo el liderazgo de Eric. Su tripulación era una múltiple mezcla de ingenieros, científicos y luchadores. Cada uno tenía sus propias razones para unirse a la causa del capitán, pero todos compartían un objetivo común para traer libertad a los oprimidos. Gara rápidamente encontró su lugar entre ellos, trabajando en la bahía médica de la nave junto a Zarak, un alienígena, médico con 6 extremidades y un mordaz sentido del humor. Aquí aprendió más sobre el espíritu humano, el camarógrafo de crucero, su inquebrantable resistencia frente al peligro y su lealtad mutua la dejaron asombrada e inspirada. A medida que los días se convertían en semanas, la conexión entre Eric y Ellis se profundizó. Aunque su relación siguió siendo profesional, se estaba formando un vínculo innegable. Entre ellos, Eric admiró su fuerza e intelecto, mientras que Lara se sintió atraída por su sentido de la justicia y la vulnerabilidad silenciosa que trató de ocultar detrás de su exterior gruñón. Una noche, mientras estaban sentados en la cubierta de observación de la nave, Eric reveló más de su pasado. Una vez sirvió en el Cuerpo de Defensa Trans, luchando en las primeras líneas del frente de la guerra humano-alien, un sangriento conflicto que había
destrozado galaxias, pero después de presenciar los horrores de la guerra, Eric dejó el ejército y eligió luchar por una causa que trascendía la libertad de raza o especie para todos. Yara escuchó en silencio, su corazón ardía con el peso de sus palabras. Había sufrido bajo la crueldad de su madrastra y el comercio de esclavos alienígenas, pero se dio cuenta de que Eric había sufrieron demasiado al luchar en una guerra que lo había despojado de todo lo que alguna vez consideró querido. Ambos sobrevivientes en una galaxia que prosperó gracias a la explotación y la crueldad, pero su paz pronto se interrumpió. Una señal llegó a través del sistema de comunicación de la nave. Una llamada de socorro. Una pequeña colonia en el borde del espacio GN estaba siendo atacada por los Raiders, y sus defensas se estaban desmoronando. Sin dudarlo, Eric ordenó al Horizon que cambiara de rumbo mientras la nave rugía a través del espacio alto. Arara se preparó para la batalla junto con la tripulación. Nunca había peleado antes, pero esta era su oportunidad de demostrar su valía para luchar por la libertad que había anhelado tan desesperadamente durante tanto tiempo. La colonia estaba en caos cuando llegó el Horizon. Los incendios ardieron en las calles y el cielo se llenó con el sonido de las explosiones. Los carroñeros despiadados y viciosos saqueaban el asentamiento. Tomaban todo lo que podían y masacraban a cualquiera que se resistiera. Ara estaba de pie en el puente junto a Eric. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había visto sufrimiento antes, pero nunca a esta escala. Esta era una invasión a gran escala, y las escasas defensas de la colonia no eran rival para las brutales tácticas de los Raiders. Eric no dudó. Prepararse para el combate ordenó con voz calmada y firme. La tripulación entró en acción, manejando las armas y escudos de la nave mientras el Horizon descendía en la zona de batalla. La palabra de su cañón cobró vida haciendo volar a las naves de los Raiders del cielo, pero la pelea estaba lejos de terminar. En tierra, los Raiders habían tomado el control del centro principal de la colonia y su líder, un monstruoso señor de la guerra alienígena, conocido como Skarn, estaba reteniendo a los sobrevivientes como rehenes. «Voy a bajar allí», dijo Eric, poniéndose su equipo de combate. Lura sintió una oleada de pánico. No podía perderlo, no. Ahora no, después de todo lo que habían pasado sin pensarlo. Ella agarró su brazo. «Voy contigo», dijo su voz firme. Eric la miró por un largo momento. Luego asintió juntos. Se unieron al equipo de tierra descendiendo en el caos de abajo. Este era el momento de la verdad, la batalla que determinaría no solo el destino de la colonia, sino también el suyo propio. El corazón latía con fuerza cuando aterrizaron en el corazón de la colonia en llamas. El calor de las llamas era intenso, y el aire estaba denso de humo, y el olor de escombros quemados a su alrededor, los sonidos de la batalla. Gritos, eco, explosiones y el crepitar de los disparos. Los asaltantes con armaduras, hechas añicos, patrullaban las calles, sus rostros ocultos detrás de máscaras grotescas. Eric se movió. Con un propósito, su rifle, blaster listo. Ura la siguió, nerds nerviosos. Agarrando la pistola de plasma que Eric le había dado, nunca había estado en una pelea como esta, pero no había vuelta atrás. Ahora el destino de la colonia y las vidas de los sobrevivientes dependían de ellos mientras se abrían paso a través de las ruinas. Eric activó el dispositivo Hizum Rook. Actualización de estado. Estamos manteniendo la posición cerca de la barricada norte. La voz de Rook crepitó sobre la línea. Pero las fuerzas de Scar están presionando fuerte. Si no llegamos al centro principal, pronto acabarán con lo que queda de la colonia. Nos dirigimos allí. Ahora, Eric respondió. Mantén tu posición, tanto como puedas. El suelo tembló cuando un edificio cercano explotó enviando trozos de escombros volando por el aire. Nera se agachó instintivamente, su pulso acelerado. Podía sentir el peso del momento presionándola, la responsabilidad, el peligro, lo que estaba en juego. Esto ya no era solo sobre sobrevivir, esto era sobre luchar por algo más grande. Se movieron rápidamente por las calles desmoronadas, esquivando patrullas y evitando tiroteos. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva. La urgencia crecía con cada segundo que pasaba mientras se acercaban al eje principal. Vieron las fuerzas de Scar, un brutal batallón de asaltantes fuertemente armados, con el propio Skarn elevándose en el centro. Era incluso más
monstruoso en persona, de lo que Arara había imaginado, un gigante alienígena cubierto de una armadura oscura, con púas con ojos rojos brillantes que parecían arder de furia. «Tiene a los rehenes ahí», dijo Herrick en voz baja. «Si no lo eliminamos están muertos». La respiración de Gara se quedó atrapada en su garganta mientras observaba la escena. Las fuerzas de Scar estaban en todas partes, pero tenían el elemento sorpresa. Si pudieran atacar rápido, podrían tener una oportunidad. «Hagámoslo», dijo ella. Voz firme a pesar del miedo que la carcomía por dentro. Eric asintió con la cabeza, sus ojos duros con determinación. «Los golpearemos duro y rápido. Yo eliminaré a los guardias. Tú me cubres». Se mueven como sombras deslizándose a través de los escombros hacia la posición enemiga. Eric disparó el primer tiro derribando a 2 raiders en rápida sucesión. Herrera siguió su ejemplo. Su pistola de plasma zumbaba mientras disparaba al objetivo más cercano. Los raiders fueron tomados por sorpresa. Luchaban por girar el fuego mientras Eric y Ahara presionaban el ataque, pero Skarn no fue derrotado tan fácilmente. El señor de la guerra rugió con furia. Su forma masiva avanzaba pesadamente hacia ellos con una velocidad aterradora. Blandió un martillo gigante electrificado, aplastando los restos de un edificio mientras cargaba contra Lara. Eric gritó empujándola fuera del camino, justo cuando el martillo de Scar se estrellaba contra el suelo donde había estado parada. Lara hizo girar su corazón, latiendo en su pecho mientras se ponía de pie. Skarn era un monstruo, y cada golpe de su martillo enviaba ondas de choque a través del suelo. Eric le disparó, pero la armadura de Scar absorbió la mayoría de los disparos. «Necesitamos eliminar esa armadura», Eric gritó por encima del ruido de la batalla. «Apunta a Yara», asintió con la cabeza. Enfocando su puntería, disparó a las secciones expuestas de la armadura de Scar, y para su alivio los disparos parecieron tener efecto. Skarn gruñó de dolor. Su movimiento se hizo más lento a medida que su armadura comenzó a funcionar mal, pero incluso Scar herido seguía siendo mortal. Con un bramido volvió a balancear su martillo, alcanzando a Eric con un golpe de refilón que lo envió a estrellarse contra una pared. El corazón de Yara saltó en su garganta mientras lo veía caer. No gritó disparando salvajemente a Scar. Los disparos de plasma dieron en el blanco, y Skarn rugió de dolor, pero no se detuvo. Se giró hacia ella. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en ella con intenciones asesinas. La mente de Scar corría. Necesitaba terminar esto ahora antes de que fuera demasiado tarde. Vio un punto débil en la armadura de Scar, cerca de su pecho. Un pequeño espacio donde las placas de armadura no se juntaban. Era un tiro largo, pero era todo lo que tenía. Con una respiración profunda apuntó con cuidado su mano temblorosa. Scar se movió pesadamente hacia ella, su martillo levantado para matar. El tiempo pareció ralentizarse cuando Ahara apretó el gatillo. El plasma voló por el aire golpeando el punto débil de la armadura de Scar. Por un momento no pasó nada. Entonces, con un rugido ensordecedor, la armadura de Scar explotó enviándolo a estrellarse contra el suelo en un montón de metal retorcido y carne. Yara se quedó allí. Su respiración era entrecortada, su mano todavía temblaba. Por la adrenalina se acabó. Skarn estaba muerto, gró heroico mientras se levantaba. De los escombros. Luro corrió a su lado. El alivio la inundó mientras lo ayudaba a ponerse de pie. «Lo logramos», ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Eric le dio una sonrisa cansada. Sus ojos, llenos de orgullo, «Lo lograste alrededor de ellos». La batalla estaba terminando sin Skarn para liderarlos. Los raiders estaban en el desierto, y la tripulación de The Horizon rápidamente limpió la resistencia restante. La colonia estaba a salvo por ahora, pero cuando Arara miró las ruinas humeantes, supo que esto era solo el comienzo. Todavía quedaban tantas preguntas sin respuesta, tantos peligros aún por enfrentar, y ella enfrentaría todos ellos junto con Eric. Las secuelas de la batalla fueron un duro recordatorio del costo de la supervivencia. El humo todavía flotaba en el aire y la antiguamente próspera colonia ahora estaba en ruinas. Sus calles llenas de escombros y los
Cuerpos de ambos jinetes y colonos Nura y Eric se movieron entre los sobrevivientes, ayudando donde podían, pero el daño era inmenso. Aquellos que habían sido tomados como rehenes estaban conmocionados, pero vivos sus ojos, abiertos por el terror persistente de lo que acababan de soportar. Rook y el resto de la tripulación del Horizon ya estaban coordinando los esfuerzos de socorro, distribuyendo los pocos suministros médicos y alimentos que habían traído con ellos, pero estaba claro para todos que el futuro de la colonia era incierto. Gara se arrodilló junto a una niña no mayor de 8 años que agarraba un animal de peluche con fuerza contra su pecho, sus grandes ojos llenos de lágrimas. El corazón de Metaris, y se rompió por ella. Ella extendió la mano suavemente, ofreciéndole a la niña una sonrisa tranquilizadora. «Vamos a ayudarte, Arara», dijo suavemente, aunque no estaba completamente segura de cómo podían. La chica asintió pero no habló. Sus ojos permanecieron fijos en los restos del centro principal de la colonia, donde se habían perdido tantas vidas. Eric se acercó a su rostro. «Grim es malo», dijo en voz baja, incluso con él. «Los asaltantes se han ido. No estoy segura de cómo la colonia se va a recuperar de esto». «Han perdido tanto». Lara lo miró con expresión determinada. «No podemos dejarlos así. Tiene que haber algo que podamos hacer. Haremos lo que podamos». Eric estuvo de acuerdo, pero primero debemos asegurarnos de que los asaltantes no regresen. Skarn puede estar muerto, pero no estaba trabajando solo. Hay una fuerza más grande ahí afuera, y tenemos que averiguar quiénes son. El estómago de Elara se revolvió al pensar que la batalla con Skarn había sido brutal, y si había algo peor esperándolos. No estaba segura de estar preparada para eso, pero no había otra opción. La galaxia estaba llena de peligros y si no actuaban, la próxima colonia podría sufrir el mismo destino o peor. La guerra del día ha comenzado. Los sobrevivientes comenzaron a organizarse formando pequeños grupos para limpiar atender a los heridos y reconstruir lo que pudieran. A pesar de todo, había una resiliencia en ellos que Elara admiraba. Estas personas se habían enfrentado a lo peor, pero aún así no podían. No se había rendido. Más tarde, cuando cayó la noche, Eric reunió a la tripulación en la sala de guerra del horizonte. El mapa holográfico de la colonia parpadeó en el centro de la mesa mostrando la devastación en Stark. Detalle alrededor de la mesa. La tripulación, Rook, Dax, Kira y Arara se sentaron en silencio esperando que Eric hablara. Nos detuvimos. Skarn, Eric. Comenzó su voz firme, pero era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Interceptamos algunas de sus comunicaciones durante la pelea, y por lo que podemos decir, Skarn era parte de la flota de clasificación más grande. Están operando bajo alguien o algo llamado la Ley Crimson. ¿El Crimson Adax?, repitió frunciendo el ceño. He escuchado ese nombre antes. Son un grupo mercenario, pero son más como una plaga donde quiera que vayan. No dejan nada más que destrucción. No son solo mercenarios. Kira intervino con voz baja y tensa. Son piratas señores de la guerra. Esclavistas han estado aterrorizando los sistemas externos durante años, pero nadie ha sido capaz de atraparlos. Se mueven rápido. Golpea fuerte y desaparece antes de que cualquiera pueda tomar represalias. Lara sintió un frío asentimiento de miedo apretarse en su estómago. Si Crimson, Mao está detrás de esto. No se detendrán con una colonia, seguirán atacando hasta que no quede nada. Eric asintió con tristeza. Eso es a lo que nos enfrentamos, y ahora que hemos eliminado a Skarn, estamos en su radar. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras el peso de las palabras de Eric se hundía en Crimson. Ma era un despiadado, fuerza bien organizada y se acababan de convertir en un objetivo. ¿Qué hacemos ahora?, Rook preguntó con su voz inusualmente seria. La mirada de Herrick recorrió a la tripulación, sus ojos duros, con resolución. Los cazamos. Encontramos su base de operaciones, interrumpimos sus líneas de suministro y los desarmamos, pieza por pieza. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Dak hablara. No somos exactamente un ejército, Eric. Esta tripulación es dura, pero la ley carmesí tiene flotas. No podemos enfrentarlos de frente. No estoy sugiriendo que lo hagamos. Eric respondió. No vamos a luchar contra ellos en sus términos. Vamos a ser inteligentes con esto.
Los atacaremos donde son vulnerables, sabotearemos sus operaciones y los haremos sangrar. La mente de Laura corría mientras trataba de comprender la enormidad de la tarea que tenían por delante. Se enfrentaban a una fuerza que fácilmente podría acabar con colonias enteras, y todo lo que tenían era el horizonte y su tripulación. Pero la determinación de Eric era contagiosa, y a pesar de su miedo, Yara sintió una chispa de esperanza. Hemos pasado por cosas peores, Kira dijo en voz baja. Sus miradas se encontraron con las de Eric. Encontraremos una manera. Teara asintió con la cabeza ya. Enfrentamos a uno de sus señores de la guerra y sobrevivimos, podemos hacer esto. La expresión de Eric se suavizó por un momento mientras la miraba. Necesitaremos que todos den lo mejor de sí. Esto no será fácil, pero creo en esta tripulación. Creo en nosotros. ¿La tripulación? Intercambió miradas decididas. El peso de la misión que tenían por delante pesaba sobre sus hombros, pero no era insoportable. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes y habían salido fortalecidos. Lo harían de nuevo. Descansen un poco, Eric dijo levantándose de su asiento. Tendremos que movernos rápido. Si vamos a rastrear a Crimson Maw, nos iremos al amanecer mientras los otros salen de la sala de guerra. Arara se quedó un momento. Sus pensamientos se arremolinaban. Eric se dio cuenta y se detuvo junto a la puerta. Sus ojos se suavizaron mientras la miraba. «Lo hiciste bien ahí afuera», dijo en voz baja. «Salvaste muchas vidas». Lara sonrió, aunque el peso del día todavía pesaba sobre ella. «Ambos lo hicimos». Eric se acercó más su mirada buscando la de ella. «Esto no va a ser más fácil tú. Sabes que la madre carmesí es peligrosa si quieres salir. No voy a ir a ninguna parte, Hilara», interrumpió su voz firme. «Estoy contigo pase lo que pase». «Eric», sostuvo su mirada por un largo momento antes de asentir. «Me alegra escuchar eso», mientras estaban allí uno al lado del otro. El peso de las batallas venideras se cernía grande, pero también lo hacía el vínculo entre ellos juntos. Enfrentarían lo que viniera después y ganarían. La tripulación de The Horizon se movió, con una sensación de tranquila determinación. A la mañana siguiente, su misión clara pero desalentadora. El cielo sobre la colonia era de un gris pálido brumoso, las secuelas de la batalla aún visibles en la distancia. Los supervivientes continuaron su sombrío trabajo de reconstrucción, pero la sensación de inquietud se cernía sobre el asentamiento como una nube el hilo de las fauces. Carmesí se cernía demasiado grande para ignorar, y Laura estaba en la bahía de carga repasando la verificación final del equipo con Rook y Dax. El plan era simple, al menos en el papel, rastrear las fauces. Carmesí, hasta una de sus estaciones de suministro, reúne inteligencia y los ataca. Donde más les dolería: sabotaje, interrumpir sus operaciones, ralentizarlos. Era arriesgado, pero la tripulación de Horizon se había enfrentado a peores probabilidades. «¿Seguro que estás listo para esto?», Rook preguntó mientras ajustaba su equipo táctico. Sus ojos agudos escaneaban la habitación. Arara le dio un pequeño asentimiento determinado. «Nadie está listo para luchar contra un grupo como The Maw, pero no tenemos otra opción. O los enfrentamos ahora o esperamos a que acaben con más colonias». Dax resopló. «Ese es el espíritu», dijo, deslizando un blaster en su funda. «Aunque debo decir que prefiero mis peleas con un poco menos de destino de la galaxia sobre ellos. Demasiado tarde para eso». Arara respondió con una leve sonrisa mientras el resto de la tripulación se reunía en la bahía de carga. Eric intervino. Su expresión era de acero y se concentró. «Está bien, escuchen. Nuestra inteligencia apunta a una estación de suministro de Mos Carmesí en el sistema Ryak, escondida en lo profundo de un campo de asteroides. Es un pequeño puesto avanzado que no está muy fortificado, pero tienen un HEI, un flujo constante de armas y suministros que pasan por allí. Si podemos eliminarlo, los retrasaremos y tal vez ganemos algo de tiempo para las colonias en este sector». Kira, sentada en la consola, abrió un mapa completo del campo de asteroides. «El lugar está protegido contra la detección, pero hemos pirateado algunos de ellos. Los registros de datos de SCAR nos permiten entrar por uno de los carriles exteriores del campo, pero estará apretado una vez que estemos dentro. Tendremos que movernos rápido, velocidad y precisión». Eric estuvo de acuerdo, mirándolos a cada uno de ellos por turno. «Una vez que lleguemos a la estación, colocaremos cargas. Tomaremos lo que podamos.
hasta que podamos. Encontrar y salir antes de que puedan enviar refuerzos. El pulso de Laur se aceleró. El plan era peligroso, pero podría funcionar y lo más importante, las operaciones de Crimson Moss, al menos por un tiempo todos conocen sus roles, Herrick. Dijo con voz firme, nos vamos en 10 minutos, terminemos esto. El sistema. Relax era tan bueno como hermoso. El campo de asteroides se extendía como un laberinto caótico y irregular. Las rocas masivas girando perezosamente en el vacío negro del espacio. El horizonte se deslizó. A lo largo del borde exterior del campo, sus motores funcionando a potencia mínima para evitar ser detectados. Gara estaba de pie junto a Eric. En el puente, sus ojos fijos en el cinturón de asteroides que tenía delante, sus nervios zumbaban. Con tensión, pero se obligó a sí misma para mantener la calma. Ya habían hecho esto antes. Se colaron en territorio enemigo, llevaron a cabo misiones imposibles, podían hacerlo. De nuevo, Kira. Llévanos adentro, Eric. Dijo en voz baja pero firme. La nave se movió suavemente hacia el campo de asteroides, zigzagueando entre las rocas flotantes. Con precisión, las manos de Kira bailaron por los controles, su concentración absoluta. Nos estamos acercando al puesto de avanzada, Kira dijo. Después de unos minutos, todavía no había señales de detección. Teara miró la pantalla donde la pequeña estación de suministros apareció a la vista. Era una monótona estructura utilitaria que se aferraba a la superficie de un asteroide masivo. Algunas naves estaban atracadas afuera, pero estaba claro que el puesto de avanzada no estaba muy vigilado. Rook, Dax, estás conmigo, Eric dijo poniéndose de pie. Alara, tú y Carol se quedarán aquí y monitorearán. Necesitaremos una extracción rápida una vez que las cargas estén listas, Lara. Dudó. ¿Estás segura de que no debería ir contigo? Eric se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó un poco. Te necesitaremos aquí arriba si algo sale mal. Eres nuestros ojos y oídos. Además, alguien necesita mantener un ojo en el vuelo de Kira. Kara dio un resoplido ofendido fingido. Te haré saber que mi vuelo es perfecto, Eric. Sonrió, pero el momento fue breve. El peso de la misión se cernía sobre todos ellos. Lauren asintió confiando en su juicio. Volveremos antes de que te des cuenta, dijo Eric apretando su hombro antes de dirigirse hacia el transbordador Beat con Rook. Y Dax Lara los vio irse, un nudo de preocupación apretándose en su pecho. Ella confiaba en Eric. Confiaba en la tripulación, pero cada misión conllevaba riesgos y el Crimson Mau no se parecía a ningún enemigo al que se habían enfrentado antes. Los minutos pasaban lentamente mientras el equipo de salida se infiltraba en la estación monitoreada por A. Ahí vienen sus dedos, bailando sobre los controles, lista para reaccionar a la más mínima señal de problemas. Kira mantuvo la nave en posición, su rostro fijo en concentración, determinación. Estamos en... La voz de Eric crepitó a través de las cargas de plantación. Ahora no hay resistencia. Hasta ahora, Lara exhaló sintiendo una pequeña ola de alivio, pero justo cuando comenzó a relajarse, una alerta brilló en su pantalla. Espera, dijo su corazón, saltando un latido. Estoy recogiendo una señal. Algo se acerca. Kira frunció el ceño abriendo los escáneres externos. Es una nave, no dos. Naves moviéndose rápido, fuertemente armados, Goris, pulso acelerado, refuerzos carmesí. Más probable, murmuró Kyra. Sus dedos volando sobre los controles, se dirigen directo a la estación. Tenemos, tal vez 5 minutos antes de que estén sobre nosotros. Lara golpeó el Herrick Cuton. Tienes 2 naves entrantes dirigiéndose hacia ti. Necesitas salir ahora. Hubo un breve silencio antes de que Eric respondiera, su voz tensa. Las cargas están listas, nos dirigimos de regreso al transbordador. ¿Puedes mantenerlos a raya? Kara maldijo en voz baja. Haremos lo que podamos, pero no podemos mantener a raya a 2 naves por mucho tiempo. La mente de Ura. Corrió el Horizon, era rápido, pero no estaban hechos para un tiroteo prolongado. Su única opción era ganar tiempo para que Eric y los demás volvieran a bordo. Tendremos que alejarlos de la estación, dijo Arara, pensando rápido. Si se concentran en nosotros, le dará a Eric más tiempo para salir. Kara asintió mientras movía la nave a su posición. ¡Agárrate fuerte! Esto se va a poner difícil, mientras las naves enemigas se acercaban al horizonte. Avanzó con sus motores rugiendo al cobrar vida. Las naves enemigas Crimson respondieron.
Instantáneamente sus armas apuntaron a la pequeña nave, mientras se lanzaba a través del campo de asteroides. Las explosiones sacudieron el agujero cuando el Ma abrió fuego, pero la habilidad de Kira para volar los mantuvo un paso adelante. Eric, será mejor que te muevas rápido. Kira apretó los dientes mientras se desviaba para evitar otra barrera. No podemos seguir así por siempre. La tensión en el pecho se apretó con cada segundo que pasaba. El Horizon se estaba manteniendo, pero apenas si Eric y los demás no regresaban pronto, se estarían sin opciones casi allí. La voz de Eric llegó breve, pero determinada. Prepárense para recogernos las manos de Delora. Volaron sobre los controles, preparando la nave para la extracción. Las naves Crimson Ma eran implacables, su potencia de fuego mucho mayor que la de los horizontes, un golpe directo más, y ahora estarían en serios problemas. Kira Ura gritó cuando el O-8 llegó al transbordador. Kira presionó los propulsores. El Horizon descendiendo justo cuando Eric, Rook y Dax saltaron al transbordador en el segundo en que estuvieron a bordo. Kira presionó el acelerador. La nave se alejó de la estación justo cuando las cargas detonaron. Detrás de ellos, la explosión iluminó el campo de asteroides, enviando los escombros volando en todas las direcciones. Las naves Crimson Ma se desviaron de su curso momentáneamente arrojadas. «Al desierto estamos despejados», dijo Eric jadeando mientras se desplomaba en el asiento al lado de un. Buen trabajo. El corazón de la Mau todavía estaba acelerado, pero se permitió una pequeña sonrisa. «Hacemos un buen equipo». El Horizon se alejó a toda velocidad de los escombros, dejando atrás los restos humeantes de la estación de suministros. Habían ganado esta batalla. Pero la guerra con las fauces Crimson recién comenzaba en el horizonte. La tripulación respiró colectivamente. La misión había sido un éxito al menos en el corto plazo, pero a medida que el resplandor de su victoria se desvanecía, la sombría realidad de la amenaza implacable de las fauces Crimson comenzó a instalarse. Arara se sentó en el glade tenuemente iluminado bebiendo una taza de algo tibio. Su mano todavía temblaba levemente por la adrenalina de la batalla. Aunque trató de ocultarlo, Eric se sentó frente a ella, su rostro ilegible mientras miraba fijamente su propia bebida. El silencio entre ellos no era incómodo, pero era pesado. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo. «Ganamos algo de tiempo», dijo Eric finalmente en voz baja, «pero no pasará mucho tiempo antes de que la madre se reagrupe. Scar no se tomará este golpe a la ligera». Lara asintió con la cabeza. Su mente ya está pensando en las implicaciones. Contraatacarán más fuerte y la próxima vez estarán listos para nosotros exactamente. «Eric», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. «Tenemos que estar por delante de ellos. La estación de suministro era solo una parte de su red. Si no encontramos una manera de interrumpir sus operaciones principales, seguirán viniendo y la próxima colonia que ataquen podría no tener tanta suerte como esta». El pensamiento la heló. La devastación que había presenciado en la colonia todavía estaba fresca en su mente. Edificios en ruinas, familias destrozadas. Si no detenían la MDABA, esa destrucción se extendería y muchos más sufrirían. Kira está trabajando en descifrar los datos que sacamos de la estación. Eric continuó con un poco de suerte. Encontraremos algo. Coordenadas, rutas de suministro, cualquier cosa que nos dé Lara. Suspiró mientras se reclinaba en su asiento. ¿Cuál es el objetivo final? Eric, atacamos sus líneas de suministro, los ralentizamos, pero Skarn está ahí afuera, en algún lugar, moviendo todos los hilos. Mientras él esté a cargo, la mano detendrá a Herrick. La mandíbula se tensó ante la mención de Scar. El señor de la guerra alienígena se había convertido en un némesis personal no solo para Eric, sino para toda la tripulación. Las tácticas de Scar, su codicia insaciable y sus incursiones despiadadas le habían ganado la reputación de ser una de las figuras más peligrosas de la galaxia, y ahora estaba claro que había puesto su mira en esta región. «Nos ocuparemos de Scar cuando llegue el momento». Eric dijo que su voz se endurecía, «pero por ahora nos centraremos en debilitar sus fuerzas. Cada golpe que hagamos debilita su control y le dificulta expandirse». Teara asintió, aunque no podía quitarse la sensación de que estaban jugando un juego peligroso. Scar no era solo un líder, era una fuerza de la naturaleza.
Enfrentarlo directamente requeriría más que solo estrategia. Se necesitaría algo mucho más atrevido. Justo en ese momento apareció Rook. En la puerta, su enorme cuerpo bloqueaba la mayor parte de la luz del corredor. Kira entendió algo, dijo su voz gruff como siempre. Ella cree que hay una pista en los datos. Tal vez quieras echar un vistazo. Eric se puso de pie, su expresión se agudizó. Vamos. Ara siguió a Eric y a Rook hasta el puente donde Kira estaba sentada encorvada sobre la consola. Sus ojos pasaban rápidamente entre líneas de código alienígena. Dax. Se apoyó contra la pared cercana, con los brazos cruzados, luciendo un poco aburrido, pero listo. Para actuar en cualquier momento, ya casi terminó. Kira murmuró, sus dedos volando sobre los controles. Quienquiera que haya encriptado esto era bueno, pero no lo suficientemente bueno. La tripulación se reunió a su alrededor, mientras una serie de coordenadas aparecían en la pantalla junto con una lista de manifiestos de carga y registros de transacciones bingo, dijo Kira, sonriendo burlonamente. Parece que tenemos una lista de suministros clave. Estos no son solo envíos aleatorios, son la cadena de suministro principal de Scar Armas. Combustible, comida, todos enrutados a diferentes puestos de avanzada MA. Eric se inclinó en sus ojos. Escaneando los datos, si podemos alcanzar estas líneas de suministro, somos su capacidad para operar. Rook terminó sin combustible. No hay naves, no hay armas, no hay incursiones. El corazón de Araris se aceleró. Este era el tipo de avance que necesitaban las fauces carmesí. Operaban como una máquina y sí, podían cortar sus líneas vitales, finalmente podrían ganar la ventaja. Hay más. Agregó Kira, sacando otra sección de los datos. Esta estación no era solo un depósito de suministros, era un centro de comunicaciones. Hay mensajes encriptados aquí enviados, directamente a la nave de mando de Scar Eric. Enderezó su rostro endureciendo la nave insignia de Scar. Exactamente, dijo Kira moviendo sus dedos por la pantalla. Estoy trabajando en descifrar los mensajes, pero si podemos rastrearlos, podemos encontrar a Skarn Yara. Terminó su pulso acelerado, los ojos de Eric se encontraron con los de ella y pudo ver el fuego en ellos. Esta era la oportunidad que habían estado esperando, un camino directo hacia Skarn mismo. No sería fácil, y ciertamente no sería seguro, pero si ellos podían acabar con el Señor de la Guerra, podrían las fauces carmesí de una vez por todas seguir trabajando en esos mensajes. Eric le dijo a Kira, su voz firme, necesitamos saber ¿dónde se esconde Scar? Mientras tanto atacaremos estas líneas de suministro. Interrumpiremos sus operaciones tanto como podamos. Kira asintió, ya absorta en su trabajo. Mientras la tripulación se dispersaba para prepararse para la siguiente misión, Arara se quedó en el puente. Su mente zumbaba con la enormidad de lo que les esperaba. Skarn estaba dentro. Alcanzarlo quizás no ahora, pero pronto, y cuando llegara el momento estarían listos. Pero mientras miraba las estrellas, una pequeña duda se deslizó en sus pensamientos. Skarn era peligroso, más peligroso que cualquier enemigo al que se habían enfrentado antes, y si no tenían cuidado, podrían no sobrevivir a su encuentro con él. Eric estaba a su lado, su mirada también estaba fija en las estrellas. Nos estamos acercando, dijo, tranquilamente. Yara asintió. Pero cuanto más nos acercamos, más peligroso se vuelve. La mandíbula de Eric se tensó. Lo sé, pero no tenemos otra opción. Si no lo detenemos, nadie más lo hará. Se volvió hacia él y vio el peso que llevaba en sus ojos. No solo estaba luchando por las colonias, por la tripulación o incluso por la supervivencia, estaba luchando por algo más grande, por un futuro donde la gente no tuviera que vivir con miedo de señores de la guerra como Skarn. Lo detendremos, dijo su voz suave pero llena de convicción. Tenemos que. Eric la miró. Su expresión se suavizó por un breve momento. Lo haremos. Se quedaron juntos en silencio mirando las estrellas a la deriva, sabiendo que su mayor desafío aún estaba por delante. La marea estaba subiendo y pronto serían arrastrados al corazón de la tormenta. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de ataques calculados y escapes estrechos. El horizonte se convirtió en un fantasma entrando y saliendo de los territorios controlados por el enemigo, desmantelando la cadena de suministro de Crimson Ma. Pieza por pieza, cada incursión era un ataque de precisión que golpeaba el depósito de combustible crítico, armas, cajas y convoyes de suministros. La tripulación operaba como una máquina finamente afinada, su coordinación
se basaba en la necesidad y la confianza. Pero a pesar de sus éxitos, la ley Crimson estaba lejos de ser derrotada. Skarn había tomado represalias con fuerza brutal, enviando buques de guerra para cazarlos. El Horizonte había evitado por poco la captura más de una vez, y Arara sabía que no podían seguir jugando a este juego mortal para siempre. Finalmente Kira descifró la última pieza del rompecabezas una noche tarde y irrumpió en el comando habitación. Su rostro se iluminó de emoción. «Lo tengo ella», exclamó. Rastrea las comunicaciones hasta su fuente. La nave insignia de Scar está escondida en un sector remoto, en lo profundo del espacio inexplorado. Eric se enderezó en su silla, sus ojos coordenadas, nítidas. Karara asintió y sacó un mapa estelar. «Justo aquí. Es un sistema fuertemente fortificado, y la nave de Scar está en el centro de todo. No solo se está escondiendo, se está preparando para algo grande». Lara sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con que he estado descifrando sus mensajes?», dijo Kira, su voz ahora seria. «Scar no solo está tratando de controlar las colonias, está planeando un asalto a gran escala en los mundos centrales, está reuniendo sus fuerzas para una invasión. Si no lo detenemos, ahora arrasará. Este sector y más allá». La habitación cayó en un silencio tenso. Este era el momento por el que habían estado trabajando. Pero lo que estaba en juego era más alto que nunca. Si Scar lanzaba su invasión, no solo estarían en riesgo, las colonias, planetas enteros caerían. «Tenemos para golpearlo», ahora dijo Eric de pie. «Sacamos a Skarn y el Crimson Maw se desmorona». «¿Dax qué?». Había estado apoyado contra la pared. Descruzó sus brazos, «Así que vamos directo a la guarida del león». «Suena como mi tipo de pelea». Rook gruñó de acuerdo. «Hemos llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás ahora». Lara miró a Eric, su corazón latía con fuerza. «Vamos a necesitar todo lo que tenemos. Si vamos a entrar en su territorio, no tendremos una segunda oportunidad». Los ojos de Herrick se encontraron con los de ella, y no hubo duda. No necesitaremos una segunda oportunidad. El viaje a la fortaleza oculta de Scar fue largo y peligroso. Mientras el Horizon se acercaba a las coordenadas, la tensión aumentaba entre la tripulación. El sistema estaba plagado de naves Maw, pero el pilotaje experto de Kira y la astucia de Dax los mantuvieron fuera de la vista, deslizándose por los huecos en las patrullas enemigas. Cuando finalmente llegaron al borde del sistema, el Horizonte flotaba en la sombra de un campo de asteroides masivo, usándolo como cubierta. La nave insignia de Scar se alzaba frente a nosotros, una nave gigantesca rodeada de naves de guerra más pequeñas y estaciones defensivas. El tamaño de la flota era asombroso. «No podemos luchar contra ellos de frente», Rook murmuró, señor, inspeccionando el campo de batalla en el mapa del pasillo. «No vamos a». Eric respondió. «Vamos a entrar en silencio». Kara sacó un esquema de la nave insignia de Scar. «He identificado un punto débil en su red de seguridad. Si podemos acercarnos lo suficiente, podemos abordar la nave sin ser detectados una vez que estemos dentro». Dax agregó que nos dirigiremos directamente al centro de comando. «Eliminemos a Scar y el resto se desmoronará». El plan era audaz y peligroso, pero era su única oportunidad. El Horizonte se desplazó hacia la nave insignia de Scar, camuflado en el asteroide Campos de Sombras. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, la tripulación abordó un pequeño transbordador, dejando a Kira atrás para tripular la nave y brindar apoyo. El transbordador se deslizó a través del perímetro enemigo, deslizándose hacia una de las bahías de mantenimiento. El corazón de Scar se aceleró cuando aterrizaron. Esto era lo que habría. No había vuelta atrás cuando el equipo desembarcó. Se movieron con práctica y precisión, evitando patrullas y abriéndose paso a través de los pasillos laberínticos de la nave insignia. El aire estaba cargado de tensión y los sentidos de Eller estaban en alerta máxima. Cada paso resonaba en sus oídos. Finalmente llegaron al centro de comando. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando la enorme habitación dominada por una imponente figura en su centro. Skarn, el señor de la guerra, era aún más imponente en persona. Su corpulenta forma alienígena estaba cubierta con una armadura de batalla y sus fríos ojos depredadores brillaban en la tenue luz que lo rodeaba. Los guardias armados estaban listos, pero Skarn no se inmutó al ver a los intrusos. «Has llegado lejos, pero aquí es donde termina tu viaje». Scar gruñó su voz con un profundo y amenazador estruendo. Herrick dio un paso adelante con su blaster en la mano. «Esto termina hoy.
Skarn por ti y por las fauces. Skarn rió. Cruel sonido burlón. ¿Crees que puedes detenerme? Soy las fauces. No eres más que una plaga, una molestia fugaz. La batalla que siguió fue feroz y caótica. Los guardias de Scar estaban bien. Tread. Pero la tripulación de The Horizon luchó con todo lo que tenían. El fuego de los blasters llenó el aire y los sonidos de las armas chocando resonaron en el centro de comando. Yara se movió con agilidad esquivando el fuego enemigo y derribando a guardias con disparos precisos. La fuerza bruta de Rook era incomparable mientras atravesaba a los soldados de élite de Scar, mientras que los rápidos reflejos de Dax lo mantenían un paso por delante de cada ataque, pero Scar era una fuerza en sí mismo. Cargó contra Eric sus armas chocando en un brutal melee. Eric era fuerte, pero Skarn era más fuerte, y por un momento pareció que el señor de la guerra lo dominaría. Teara. Eric gritó con su voz tensa mientras se alimentaba del viejo Skarn Bay. Sin dudarlo, Yara la agarró, en el momento en que corrió por la habitación saltando sobre una consola cercana y, propulsándose hacia Skarn, con un golpe rápido y decisivo, hundió su espada en un punto débil de su armadura. Skarn dejó escapar un rugido gutural. Su cuerpo se puso rígido por la conmoción. Eric aprovechó la apertura arrastrando su blaster hacia el pecho de Scar y disparando un último tiro letal. El señor de la guerra se tambaleó, sus ojos ardían con furia e incredulidad, pero terminó con un último suspiro de alivio. Skarn se desplomó en el suelo, su reinado de terror terminó por fin. Las consecuencias de la caída de Scar fueron Swift sin su líder. Las fuerzas de Crimson Ems se dispersaron desorganizadas y sin líder el Horizon, y su tripulación se convirtió en leyendas conocidas en toda la galaxia, como los que habían derribado a uno de los señores de la guerra más peligrosos de la historia. En los días que siguieron, las colonias comenzaron a reconstruir donde había miedo y caos. La esperanza estaba volviendo, lentamente. Gila estaba de pie en la plataforma de observación del Horizon. Mirando las estrellas habían ganado, pero el costo había sido alto, y las cicatrices de las batallas que habían peleado permanecerían con ella para siempre. Eric se unió a ella de pie en silencio a su lado. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Lo hicimos». Ella corrigió una leve sonrisa tocando sus labios por primera vez en lo que parecía una eternidad. El peso en su pecho comenzó a levantarse. Habían detenido a Crimson Ma, y por ahora la galaxia estaba a salvo. Pero mientras estaban allí mirando las estrellas extenderse hacia lo infinito desconocido, Arara sabía que su viaje no había terminado realmente allí siempre. Serían nuevas amenazas, nuevos desafíos, pero cualquiera que fuera el futuro que les deparara, lo enfrentarían juntos. Y por primera vez ese pensamiento no la llenó de hilos, la llenó de esperanza.